Hola a todos y bienvenidos un día más después de tanto tiempo a mi canal. Hoy os vengo a hablar sobre el lenguaje y las personas superdotadas. Bueno, hoy me gustaría hablaros sobre lo que es el lenguaje en las personas superdotadas, ¿vale? Para que no os haga un vídeo muy largo ni tampoco enrollarme mucho, me he hecho algunos puntos así que quiero explicar por encima. Y sobre todo es para que aquellos que os estéis preguntando si podéis o no podéis ser de alta capacidad o superdotados, pues al menos tengáis alguna experiencia de otra persona para intentar comparar, ¿vale? Me gustaría empezar con los primeros estadios, ¿no? Empezando por el principio de la vida y es el desarrollo del lenguaje cuando somos pequeños, ¿no? Mm, o sea, hay evidencias científicas, ¿vale? Ahora mismo no las tengo, pero a ver, las haylas, de que las personas que muestran superdotación tienen un desarrollo del lenguaje temprano. Eso sí, no hay que entenderlo como una verdad absoluta, sino que es más bien mm, una generalización entre varias comillas. ¿Por qué? Porque puede ser que se presente un trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Un TEL, o puede ser que la persona, ¿no? El niño o la niña sea tan perfeccionista que no quiera empezar a hablar o no quiera hablar de más hasta que no vea que habla igual que sus padres o que sus hermanos, etcétera. Aquí se involucran varias cosas como es la tolerancia a la frustración, el perfeccionismo y otras cosas que también determinan lo que es la superdotación y que por lo tanto no podemos decir que todas las personas superdotadas desarrollan antes el lenguaje, aunque sí que es una guía bastante buena para saber si tu hijo o tu hija es diferente al resto, si podría o no podría ser superdotado, etc. Otra cosa, saltando después de lo que es el desarrollo del habla, me gustaría hablar de lo que es el desarrollo de la escritura. No formaría parte del lenguaje oral, es un lenguaje escrito, pero sigue siendo lenguaje. Y aquí sí que vemos un problema con los niños superdotados, y es que no les acaba de gustar lo que es aprender a escribir. Pocas veces me he encontrado un niño o una niña con superdotación y que escriba bien a la primera, que le guste, porque hay una gran disonancia entre lo que es el aprendizaje cognitivo, ¿no? El aprendizaje más simbólico, como puede ser el lenguaje, y el aprendizaje más motor, ¿no? Aprendizaje motriz que pasa por la práctica, la repetición, y eso puede generar mucha frustración, porque cuando estás acostumbrado a aprender rápido y en un momento y de repente te encuentras que tienes que hacer un aprendizaje motor, lento, de repetición, y siempre los ejercicios de escritura son los mismos, ¿no? De escribimos la palabra pa, y tienes que escribir la p, la a, y así. Esa repetición, esa lentitud puede quemar bastante a los niños superdotados y es una cosa que suele pasar. Y ahora que ya he hecho esta introducción de lo que es el desarrollo del lenguaje y tal, me gustaría hablar de lo que es ya el habla en personas adolescentes, adultas, etc. Lo primero que quería recalcar es la velocidad del habla. Somos personas que hablamos muy rápido, hablamos extremadamente rápido hasta el punto de que a veces nos entrabancamos, ¿no? En nuestra forma de hablar, es decir, estás hablando y de repente, ¡pum!, repites una sílaba, dices algo mal porque hablas tan rápido, tu cerebro va tan rápido que a veces no eres capaz de procesar todos los pasos que tienes que hacer para decir X palabras, ¿no? A mí me pasa cuando estoy muy emocionado o cuando tengo que hablar de alguna cosa muy importante, me cuesta mucho no hablar lento, no hablar rápido. Es decir, hablo demasiado rápido hasta el punto de que no se me entiende, la gente me tiene que preguntar qué he dicho porque no se han enterado de nada y tengo que hacer el esfuerzo que para mí es bastante difícil de tener que hablar lento para que las otras personas me entiendan. Ahora, si quiero que me entiendan, tendré que hablar como hay que hablar para que te entiendan, básicamente. Pero sí, la velocidad del habla es una cosa que nos caracteriza bastante, hasta el punto de que cuando hay reuniones con familias, con gente de mi edad y tal, que son superdotadas, encuentras una comodidad en esa velocidad del habla, de que no hace falta forzarte a hablar lento. Puedes hablar como tú hablas realmente. Luego otra cosa que me gustaría recalcar es la riqueza del lenguaje. ¿Son las personas superdotadas más propensas a utilizar un lenguaje explícito, complicado, mm, cultural, ¿no? No me gusta mucho la palabra cultural para referirte a palabras de técnicas o a palabras difíciles, pero entendéis un poco a lo que me quiero referir. Sí y no. Sí y no, porque si tú has sido una persona superdotada que has tenido la suerte de poder estudiar, tener unos estudios, leer, hablar con gente adulta desde pequeño, pues eso afecta a que tú y tu riqueza de lenguaje sea muy grande. Si desde pequeño hablas con gente adulta y no se te relega a la mesa de los niños o
a hablar con tus primos y se te acepta en discursos más adultos, tu vocabulario va a ser más adulto. Si tú estudias y aprendes conceptos, aprendes palabras y etcétera, pues tendrás una mayor riqueza de lenguaje. Si lees mucho, tendrás una gran riqueza de lenguaje. Si practicas, si hablas mucho con gente que sabe, aprenderás palabras nuevas. Entonces, ¿la riqueza del lenguaje determina la superdotación? Sí y no. ¿Por qué? Porque si es una persona superdotada que se le ha condicionado a no aprender, es decir, a que aprender, estudiar no es lo suyo, no va a tener esa riqueza de lenguaje. Es un tanto extraño, sí lo sé, pero lo que tú aprendes, lo que tú haces también determina la manifestación de tu inteligencia. Si tú estás en un ambiente culturalmente rico, tendrás más cultura y por lo tanto tendrás más recursos léxicos. Si estás en un ambiente pobre culturalmente, tu riqueza léxica se ve disminuida. Luego, otro tema que mucha gente me pregunta siempre es el tema, ¿no? ¿De qué habláis las personas superdotadas? Pues realmente de lo mismo que el resto de personas. A mí lo que no me gusta nada es cuando asociaciones de superdotados y etcétera, ¿no? Y de altas capacidades, hacen charlas sobre la teoría de cuerdas. Y es como, a ver, soy superdotado, ¿vale? Pero tampoco soy un físico teórico, ¿sabes? O sea, yo de física no sé, entonces no voy a hablar de física teórica. Y cuando hacen charlas sobre música, entienden que todo el mundo que es superdotado toca algún instrumento, cuando no es así. Entonces llega un punto en el que estos temas predeterminados, que incluso las propias asociaciones nuestras preparan para charlas, son un poco casposas, porque a mí me gusta hablar de fútbol, porque me encanta el fútbol. Me gusta hablar de baloncesto, me gusta hablar de la vida también, es decir, de cómo estás, cómo te va, cómo te ha ido la semana. Me gusta hablar de historia, porque me gusta la historia. Me gusta hablar de temas muy variados, como a todo el mundo. Eso no creo que determine el que sea superdotado o no. Ahora, si tus gustos son particulares o la intensidad y la profundidad con la que tratas estos temas es muy alta, eso sí que puede determinar si eres superdotado o no. Cuanto más ahondas en un tema, determina una inteligencia, determina una curiosidad. Eso nos remite a la hipersensibilidad de Dabrowski, ¿no? La curiosidad. Aunque también puede ser que seas una persona que en vez de profundizar mucho en una área en concreto, te dé por profundizar en varias. Entonces te gusta hablar de muchas cosas, como es un poco en mi caso también. Que también forma parte de la curiosidad, ¿no? De la exploración. No tanto de la indagación, sino de la exploración general. Eso, como he dicho un poco al principio, depende mucho de la persona. No por ser superdotado te tiene que gustar hablar ni de física, ni de cohetes, ni de su puta madre, ¿vale? O sea, es un estereotipo bastante feo. Y luego ya, para acabar, una cosa que creo que habría que hablar siempre de esto es la extrema literalidad. A mí al menos me cuesta mucho hablar de algo y no ser muy literal o muy racional con lo que estoy contando. ¿Por qué? Porque si yo digo que una cosa es X, para mí todo lo que no sea X no será esa cosa. Es decir, mis conceptos son muy cerrados. Y eso te lleva a que cuando hablas de manera muy literal. Que lo que dices tiene que ser como es. Y lleva a veces algún problema porque la gente no acaba de entenderlo, malinterpretan tus opiniones y puede suponer algún problema de cuando estás hablando con alguien y de repente tú dices algo porque lo piensas así, y dicen, pero ¿cómo puedes decir eso? Y a lo mejor piensas igual que otra persona, pero tu manera de expresarte ha sido tan literal, tan cerrada que pues no le acaba de gustar. ¿Qué se le va a hacer? Una anécdota que me gustaría dejaros es cuando hace ya unos años vino un niño nuevo a estas actividades que hago los fines de semana en museos y tal. Cuando acabó la actividad le fue a decir a sus padres que por primera vez en su vida no había tenido que hablar lento para que le entendiesen, porque ya le entendían cómo hablaba. Y creo que fue un poco un resumen de todo lo que os he venido a contar hoy, ¿no? De cómo con la gente superdotada no vas a encontrar amigos, no vas a encontrar un tema que te apasione, porque cada uno es como es, ¿vale? No por hecho de ser superdotado vas a ser amigo, pero sí que encuentras una confianza y una química a la hora de comportarte, porque no te sientes raro, no te sientes como un pez fuera del agua, que eso se agradece bastante.
Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Me gustaría que cualquier aportación que queráis hacer la dejéis en comentarios y que estéis atentos para el siguiente vídeo. Adiós. Estamos fuera de control, que esa órbita que marcan está fuera de este rol. Dentro de cuatro paredes no se puede pensar.